si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibiese la abundancia de ¿qué? De la gracia y el don de justicia. Reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de gracia y el don de justicia. ¿Cómo es que tú vives? Al recibir la abundancia de gracia y el don de justicia. Todos nosotros hemos recibido eso ya, ¿no es cierto? Ya nosotros estamos en la justicia de Dios. El problema es que la gracia se convierte abundante cuando diariamente tú la recibes. Tú puedes ser justicia de Dios en Cristo Jesús, como dice la Biblia, pero la abundancia de gracia no todos los días te aprovecha a ti, porque tú no la recibes. Tú todo lo miras al contrario a lo que la Biblia dice. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Miren, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. ¿Qué tú hiciste? Fíjense eso. ¿Quién de ustedes, oigan esto, oigan bien, cometió el pecado? ¿Alguno de ustedes cometió el pecado para declararse injusto? ¿O fue uno? Dice que ¿qué es lo que dice? Que entró al mundo, la transgresión entró al mundo por un hombre y la justificación por un hombre. Todos fuimos constituidos pecadores en Adán. Tú no pecaste, fue él, y tú fuiste constituido pecador en lo que él hizo. Por lo tanto, es injusto que tú pagues las consecuencias de tu antiguo padre. Viene uno llamado Jesús y dice, como no es justo, yo voy a llevar la transgresión de ese, voy a traer la justificación. Al yo llevar la transgresión de ellos, yo lo declaro a ellos justo. La desobediencia de uno constituyó a todo hombre pecador, pero la obediencia de uno llamado Jesús nos constituyó a todo ¿qué? Justo. Si yo soy justo por causa de la justicia de él que obtuve sin tener que hacer nada, también recibo la gracia. Porque así como por la desobediencia, versículo 19, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cómo somos justos? Por la obediencia de uno. ¿Quién es uno? Jesús. No eres tú, es Él. Él fue el justo para que tú fuese declarado justicia de Dios en Él. Tu desobediencia no desacredita la obediencia de Él. Entiéndame. Voy a repetir eso, que es un problema grave en la iglesia. Tu desobediencia y tu pecado no desacredita la obediencia de Él para declararte a ti justo. Yo no tengo que dejar de pecar para justificarme. Yo me justifico, conozco la gracia y me equipa a no hacer malo indebido. No me instruye a mí a dejar lo que estoy haciendo. Enséñame a mí quién es Él y quién soy yo, y eso me equipa a no hacerlo más, porque el conocimiento de la verdad es lo que liberta al hombre. Y como padres muchas veces no nos atrevemos a darle la libertad a nuestros hijos porque tenemos miedo que falle, y le imponemos temores diciendo cuidado. Hoy la ciencia se ha dado cuenta que cuando un niño cae y se da golpe por causa de una alerta del padre que de antemano le advirtió, se ha dado cuenta que es la mente del niño que por lo que el padre dice, el niño comete la falta, y el padre dice, te lo dije, yo soy padre, yo sé, tú eres un descarado, cállate la boca que le causaste la caída al niño, mijo. El niño cayó porque le pusiste en la mente, cuidado que te cae, cuidado. Y el niño se cayó y ahora tú dices, no ves, hazme caso que hazte caso a ti si tú me estás dando el conocimiento del mal. ¿Cómo que hazte caso a ti? Yo te quiero hacer caso cuando tú me muestres verdaderamente lo bueno. Pero no nos atrevemos, todavía como padres, no nos atrevemos a creerle a Dios por nuestros hijos. Todavía le alertamos, cuidado en la escuela. En la escuela, oye, los teléfonos, cuidado. Ay, mi madre, que mira, y nuestros hijos, tú sabes, cayendo, y nosotros frustrados. Y mira que yo le digo, y mira, no, y sigue diciéndole. Todavía la iglesia cristiana está enojada porque han quitado los 10 mandamientos de la corte judicial. Yo estoy alegre. Claro, porque los 10 mandamientos traen convicción de pecado, te revela quién tú eres. Tú no eres digno, tú necesitas juicio. ¿Cómo yo me voy a parar en la corte y ver los 10 mandamientos y decir, uff, qué candela? Mira, claro, me lo merezco. Lo quitaron y todavía estamos juzgando
cristianos a la corte judicial cuando no nos estamos dando cuenta que Dios está en el asunto. Dios está removiendo una vez para siempre los residuos de la ley para que el hombre no tenga más conocimiento ni culpabilidad de pecado. Y todavía nosotros continuamos porque no le hemos creído a Dios y declaramos somos creyentes. You're a liar. You don't know God. You don't know who your father is. You're lacking identity. That's what it is. You're lacking identity. Todo el miedo, cuidado. Yo veo a mi nieto como un buen abuelo que soy. Y lo cuido, por supuesto, se cae y yo corro para allá. Pero yo no estoy continuamente, cuidado que te cae el avión. ¿En qué avión está, mijo? Le está trayendo conocimiento. Y la ciencia se ha dado cuenta que no es lo que el padre tiene el derecho, es que el padre ha creado en la mente del niño su falta. Yo le dije la historia de lo que pasó, creo que en Canadá, en una pista se convirtió en una pista de patinaje. Se frizó un río. Y los jóvenes, habían dos jovencitos, uno de 12 y uno de 8 años. Los dos, skiing, se cae por un hueco, el de 12 años. El de 8 años, ¿qué? ¿8 años así? No, 8 años así, una cosita así. El de 12 cae. Se sube en un árbol, rápido, se estaba frizando el niño, no podía sacarlo y él tenía miedo de acercarse. Se sube un árbol, se enguinda hasta la punta del árbol, el árbol baja hasta donde está el de 12 años. Le dice, cógelo como un niño. Lo coge, se echa para atrás y el árbol saca al niño. Oigan esto, caballero. En la mente natural eso es locura, eso no puede ocurrir. Cuando llegan los bomberos y le dicen, ¿quién te dijo que hiciera eso? El niño asustado dijo, no, es que nadie me lo dijo. ¿Lo recibiste? Nadie le dijo que no podía hacerlo. Y por nadie decirle que no podía hacerlo, salvó la vida de un joven de 12 años. Porque nadie le dijo, si lo hubieran dicho, ¡no! Dice, ya, el otro se paraliza y se frisa y ya tú sabes, se muere. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, hablamos mucho, cállate la boca si no vas a hablar, gracias. En tu propia familia, y vas a ver más bendición que lo que está viendo ahora. Versículo 19, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase. Oigan esto. Miren esto. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué es lo que sobreabundó? Aún bajo la ley. Cuando el hombre decía, tú eres un pecador, Dios decía, cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Aunque tú pienses que no te lo mereces, te lo voy a dar, porque antes de la fundación del mundo, el Cordero ya fue crucificado en mi corazón. Tú dices que no se lo merece, pero yo digo antes de la fundación del mundo que se lo merece. Sí, pero mira el pecador, que no me importa lo que tú pienses de él, es lo que yo piense de él. Y dice la Biblia, citamos mucho eso, no, varón, cuando abunda el pecado. Tú no estás entendiendo el contexto. Cuando estaba la ley mostraba el pecado del hombre. Y Dios dice, pero cuando el pecado del hombre se veía inferior, yo con todo y eso corría hacia él y decía, tú te mereces eso. No el pecado, te merece mi gracia. Pero la ley se produjo para que el pecado abundase. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, oigan esto, para que así, como el pecado, reinó la muerte, así también la gracia. ¿Qué dice ahí? Ahí también la gracia. ¿Qué es lo que hace la gracia? Reina por la que. ¿Cómo es que reina la gracia? ¿Quién te hizo justo a ti? ¿Tus obras o él? ¿Quién te hizo justo? ¿Tus obras o él? Si él te hizo justo, tú lo que recibes por gracia no es por algo que tú haces, es por lo que él hizo. Así que mañana cuando venga alguien y te diga, eso te pasa por eso, tú dices, shut your mouth. Te voy a poner la boca, como dice Pablo, tápale la boca a esos perros. Tápale la boca, oye, shut your mouth. Man, cuando se levanta algo contra el conocimiento de Dios, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Dile, aguanta. Tú me estás diciendo yo no me lo merezco por lo que yo hago. Esa es la consecuencia de lo que yo hago. Vamos a mirar a la cruz un momento, anda. Dice la Biblia, ¿qué es lo que dice? Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios lo llevo cautivo a su obediencia. Él fue el obediente, no yo. Yo recibo por su obediencia, no la mía.